Netigo Uxana Yanaptapampi, Ukamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinakana Yanaptapampiwa, Akawo Kichawi Uñanist Eñani. Salud afirma que la llegada de una cuarta ola de COVID-19 es inminente. El Ministerio de Salud informó la llegada de la cuarta ola del coronavirus y en consecuencia pidió a las autoridades subnacionales asistir a la reunión convocada por esa cartera de Estado para este día jueves. Inicia la vacunación para jóvenes de 16 y 17 años en el Alto. La autorización de los padres es fundamental para que los hijos puedan inmunizarse. Se instala el diálogo entre el gobierno y las víctimas de las masacres de 2019. David Inca, antes de ingresar al encuentro, dijo que el diálogo será por tiempo y materia. Gremiales mantienen emergencia por ley 1386 y cooperativistas proponen cambiar un artículo. Los representantes de los gremiales de La Paz y el Alto informaron que ese sector continúa en estado de emergencia. Sube el precio de la carne en Oruro. El precio de la carne incrementó su precio en algunos centros de abasto del país, al igual que del departamento de Oruro. En algunos puestos de venta se generó un pago adicional de entre 1 y unos 50 bolivianos. Fuertes ráfagas de viento derriban postes y levantan techos en Ixiama. También resultaron afectadas las plantaciones de plátano, papaya y maíz en los municipios de San Buenaventura y Rurrenabaque. Askilo ki panay hila kuya kanaka may kutim perunta sa kipuni yani kaluana yati uni kampi kut ang kasine wala skill ko manay kampi yati uni kunya kitanyo kamari kama may kutimpi akaluana ka ukichewe kay katanyani kuni ham yati uni kasaria siyang ka hamari kanekana takpachi ko yati uni ka unya kiptasina. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Rusia ang kahamarikana guru na kanukan pisispan kaya siwa atake pirata kaisa buke panameño sangi na karo y kumat kamawa yan ang tanaga kung kancha suay ya kapakinchi na katsasinwa kamata kanencha unika haut kareki. La Armada rusa impidió un ataque pirata en el Golfo de Guinea contra un buque panameño. Según el Ministerio de Defensa ruso, el portacontenedores Lucía, con bandera de Panamá, fue atacado por unos asaltantes que viajaban en una embarcación rápida a unas 85 millas de la plataforma petrolífera nigeriana de Agbami, frente a la costa occidental de África. La tripulación del destructor ruso vicealmirante Kulakov recibió una señal de socorro del buque Lucía, que se encontraba en una larga travesía en las aguas del Atlántico. Un helicóptero K-27PS con un equipo de infantería acudió al rescate despegando del buque ruso. La operación se llevó a cabo en medio de una tormenta tropical y los piratas huyeron ante la aproximación de los marinos rusos de la Flota del Norte. El Golfo de Guinea está considerado una zona peligrosa por la presencia de piratas, por lo que se aconseja a las embarcaciones máxima precaución. Ugampi tu negampi sila ni boliari mas takot kay sa iti ang hamar ka chiri ka hong tese negampi kumalaki mangkat mutu negampi uchi kanya si para kanwal tau negut khatapata nyang ka chawna ka ugampi yakanas ku chawna gut khatapatu kampi sa kapo gani makisa gasolina al hawak pista o yusa sinwa kamata yati uneka ha ut kharaki. Barricadas y tiroteos puntuales en la segunda jornada de huelga general en Haití.
en protesta por la actual crisis de seguridad que incluye secuestros masivos, violencia y falta de combustible. La penuria de carburante afecta al transporte público, a los comercios y a los hospitales de Puerto Príncipe que funcionan con generadores eléctricos y donde la situación es dramática por no poder brindar asistencia sanitaria. Las oficinas de protección ciudadana han pedido a las bandas armadas que abran corredores humanitarios para permitir la distribución de combustible a los hospitales. Para el miércoles está convocada una tercera jornada de huelga en el país que atraviesa una grave crisis política, económica y social, agravada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio y por el terremoto que causó más de 2.200 muertos el pasado 14 de agosto. Kaisa Turquía engaja mercar hama bote hay kutaipnama ukampisa migrantes merkachini gasara phataina ya khatoqiru la marqotokina kasdi kampiran tawar kitaina ukmat khama hi watanika huthi ukamaraki ya khapana yakhspia suwai sino kamata yati unika haut khraki. Trágico naufragio de un bote con migrantes en el mar Egeo. La Guardia Costera griega ya ha recuperado al menos 4 cuerpos sin vida, los de una mujer y 3 niños, que iban a bordo de una embarcación neumática que se hundió este martes por la mañana al este de la isla de Quíos. Otras 22 personas pudieron ser rescatadas. Según las autoridades, son de origen somalí. Esta es la realidad de la explotación de los migrantes por parte de bandas criminales en el Egeo. Contrabandistas sin escrúpulos que ponen en peligro la vida de personas en botes no aptos para la navegación, ha reaccionado en las redes sociales el ministro griego de Inmigración, quien ha instado a las autoridades turcas a hacer más para evitar que se produzcan tragedias como esta. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Priamteaje por una gana víctimas de singato como la que saca oxanquiri huila que está en acá un tese unicambio como la que hay que se está unicambio chica en chueapri ucamagipar ucampisa ministra de la presidencia porque el prejam dar tanta chaure con que enchen takpaje kamar que chile en campi ucamatas camta una carburicina y en una campi poqueña aquí. Hemos reunido por lo menos 4 veces en espacios distintos con
los familiares de quienes fueron masacrados, con heridos, con hermanos, grupos de detenidos, torturados. Hemos estado en reuniones en distintos espacios, hemos estado también visitando en el trópico de Cochabamba, en reunión justamente con las víctimas de la masacre de Guayani, en Sacaba. Hemos estado ahí, como ha sido de conocimiento público, también con nuestro hermano presidente, y hemos sostenido reuniones en distintos lugares también con las víctimas. Desde el año pasado que nuestro hermano presidente también visitó Sencata, y por supuesto que nosotros tenemos un mandato que, como lo ha señalado nuestro hermano presidente Luis Arce, vamos a hacer absolutamente todos los esfuerzos como gobierno nacional y hacemos un llamado a las instancias correspondientes también para coadyuvar en todos los procesos que hacen a lo que demandan las víctimas, todas las víctimas, todos los grupos de víctimas que existen en nuestro país, asociaciones, víctimas que están no asociadas, víctimas que pertenecen a distintas organizaciones, que tienen un común denominador, y es justamente justicia. Edul Gampi, sala de comunidad Gampi, Mestokit Hawasuru, Alto Pata Maricana, Gobierno Municipal Oxanguine, Kayakata Uyapre, Aka vacunación anti-COVID, Pukayawimpi, Tunka Sohtani, Tunka Pakalakoni, Ahuay Nanakaru, Kamadas Kinija, Makana Katalo, Aka Usuta Kamarkachina, Karo, Tua Cañetaki. Pensar esta campaña de vacunación para nuestros jóvenes de 16 y 17 años. Es importante que los papás puedan autorizar la vacunación. Es importante que concienticemos a nuestros jóvenes. El ser joven no quiere decir que seamos inmunes a contraer el COVID. Somos jóvenes vigorosos, pero eso no hace que escapemos. Y vacunarnos tampoco hace que seamos inmunes, así que igual tenemos que cuidarnos, igual tenemos que usar el barbijo, el alcohol en gel y mantener la distancia adecuada. Miren, compañeros, compañeras, hoy estamos empezando la vacunación en diferentes unidades educativas, en 5 unidades educativas el día de hoy, y mañana estaremos con otras unidades educativas de acuerdo al cronograma que nos hemos planteado con las diferentes juntas escolares en nuestra ciudad. Pero lo más importante es que el Alto está mostrando la predisponibilidad de poder vacunarnos. No es lo mismo pasar las clases semipresenciales que presenciales, porque cuando pasamos las clases presenciales podemos preguntar a nuestros profesores, no he entendido esto, quiero que me aclare, creo que tener esas preguntas y que las disuelvan sus profesores. Maestro Kirja, Vice Gobierno Municipal, Oxanguine, Alto Pata Americana, Janiere, Kiwakuru, Ganacaya, Hatawaya, Plan, mi caserita segura, Sutini, Asquienchuimpi, Puto, Jala Cuaisa, Plaza, Juana Sudo y Toquero, Manaptapuna Campi, Kunka, Inchiasina, Takpacha, Caño, una Captapuna Campi, Sayukamata, acá todos Santo Unacana, Hanual, Única Hani, Utjaña Pataki. Nuestro secretario, juntamente con todo su equipo, va a estar haciendo rondas en las diferentes ferias. En este momento estamos con el plan en Mi Caserita Seguro. Con estamos implementando puntos de vacunación, puntos de pruebas antígeno nasales. Estamos con el garro pulverizador, con las motonieblas, para poder dar mejor atención y poder prever que no haya ningún tipo de infección en nuestras caseritas, ¿no? Todos los días, ¿no? Estamos nosotros hoy en 4 ferias. Después de esto nos vamos a Puente Vela, donde el distrito 8, donde es una de las más grandes. Lo que para empezar hemos detectado estas ferias, las que son más tienen mayor afluencia por el tema de Todos Santos. Ahí estamos interviniendo con mayor fuerza porque hay mayor aglomeración de gente y lo que queremos es bajar la carga viral. Que se cuiden, ¿no? Que usen el barbijo, que usen el alcohol en gel, que tengan la distancia, si no es 1 metro como es correspondiente, pero podamos tener una distancia prudente y que se vacunen, ¿no? Todavía falta algunas caseritas que faltan vacunarse. Aquí está el bus para vacunar, sea en primera, en segunda o en tercera dosis.
Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Kunham tiak por una ganu gampi sai chalhi nega ham tab khe exportación nai chalha une kun kinchenya ya khanga hamar gana karu aka tuqit khap kinchi nega pasap kharakiu campesani utkanit siwai chancha nega pil khatta une kas komaraki ai chalha pist e une kas mereka san kunham akitiu kamal pokasini kinchi nega hanap tab khanya pawa kai chalha ya hamar gana karu pul tanyapa ukamata kwas kini habi naka une ga katokan kun kinchi atas kasino kamata kanenjaki. Saludamos si el gobierno quiere involucrarse en esto, pero lo importante es que se haga bajo parámetros de transparencia y velar siempre por lo que digo, la carne es un producto muy sensible en cuanto a inocuidad, velemos por la inocuidad alimentaria de estos alimentos que realmente se expendan en condiciones de cadena de frío y que no se contaminen porque pueden ocasionar problemas de salud pública muy complicados. Garantizado de los 365 días del año, el productor hace esfuerzos muchas veces sobrehumanos para poder llegar con este producto al plato de cada uno de los bolivianos. Recuerden, nosotros tenemos condiciones de sequía como la que actualmente estamos viviendo, condiciones de inundación en algunas partes del país, del departamento, de fuego, de helada. Este año realmente la helada que hubo nos jugó una mala pasada. Nosotros como productores ganaderos estamos adquiriendo un insumo que es importante para el engorde, de un precio 60% más caro de lo que lo adquiríamos usualmente los años anteriores, que es el grano de sorgo. Sin embargo, nosotros salimos, los colegas agricultores que tuvieron pérdidas cuantiosas debido a esta helada. Wasuru hamta suire kiwa Día de la Leche Huila Milcana Europa o kamakipan haltupate margana municipio Uxanguina cambio como productores de leche Uxanguina campeja lacta voy a parekini wa kawila Huila Milcanaka marca chirina caro kamatas kniha makauito kina kachabanchawina campe akatanaina kataro chicken jacinta. Hoy hemos inaugurado, recordando Día Nacional de la Leche, acá el gobierno municipal, en lo que es la Hachauta, tenemos invitados que han llegado desde Tiwanaco, nuestros hermanos productores de la Universidad Católica. Hoy tenemos del distrito municipal rural que tiene el Alto, tenemos el 9, el 10, como lo pueden ver acá tenemos la leche de la vaca que hemos sacado y hemos concientizado, está participando lo que es la pila andina y también la UPEA también es muy importante y nuestros niños. Nosotros tenemos tres distritos rurales, el 9, el 10 y el 11, donde potencializan las lecheras, ¿no? Entonces estamos aquí en la cabeza de nuestro hermano también de Jesucarrizo, quien es dependiente de 4 distritos rurales, hermano Cirilo González. Entonces nosotros legalmente hemos traído desde los 3 distritos rurales que potencializan nuestras lecheras, que ellos directamente remiten nuestras leches naturales a las instituciones como el PIL, el Delicia y otras instituciones para elaborar los derivados como el yogur y otros productos lácteos.
Ugampiu yati uniga kung ganjaya si Aldubata Margat Bay ja Intendencia Municipal uksangi nakaha operatibo sunya kipa uniga po kasin ha katkhawaya pharikiwa pa bar clandestino hanaski umanyutanaka katokin hanwal ta uniga uchispana al hawi panu kamalaki nakawani po kawiban sa sahin makamata kaning cha uniga ha utkaraki. Sí, buenas noches. Por instrucciones del Secretario Municipal de Seguridad Ciudadana hemos intervenido el segundo bar que se encontraba atendiendo en días y horarios no establecidos, incumpliendo lo que es la Ley 259 y la 096. Asimismo hemos podido evidenciar de que las personas que estaban atendiendo no contaban con las medidas de bioseguridad, no contaban con el carnet sanitario, ni mucho menos con el carnet de vacunación. Se ha podido identificar también que existían bebidas alcohólicas, las cuales presumimos que son adulteradas al informe de inocuidad, por lo cual se está procediendo al decomiso de algunos enseres y la bebida alcohólica para su posterior remisión a la Intendencia. De acuerdo al cotejo que se ha hecho de las personas, todas las personas tendrían su carnet de identidad y son mayores de edad, por lo cual se ha procedido a su desalojo del lugar. Sí. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villavela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. El cuyo canal Kawakichau ni tuk hasina hayus pagat ekiponiani kaisa diseños y creaciones nali de ideas uksangi na karu wali suma machak isinaklut abkhatabal kuna imana asking chau na kanek achas ata wali suma sami na kan sami ata takani usara khasman tasiri kaisona cementerio general Toquino upane ka tokno hi khata sipharaki ta kasta wakichau ne kataki wali suma isinakalut asina el cuyo canal takbachu kunya chau ne kampa kawakichau karatuk te wahanyani aru mantiu kut indas kanuk ampi ya kayati une kampi. Salud afirma que la llegada de una cuarta ola de COVID-19 es inminente. El Ministerio de Salud informó la llegada de la cuarta ola del coronavirus y en consecuencia pidió a las autoridades subnacionales asistir a la reunión convocada por esa cartera de Estado para este día jueves. Inicia la vacunación para jóvenes de 16 y 17 años en el Alto. La autorización de los padres es fundamental para que los hijos puedan inmunizarse. Se instala el diálogo entre el gobierno y las víctimas de las masacres de 2019. David Inca, antes de ingresar al encuentro, dijo que el diálogo será por tiempo y materia.
Gremiales mantienen emergencia por ley 1386 y cooperativistas proponen cambiar un artículo. Los representantes de los gremiales de La Paz y el Alto informaron que ese sector continúa en estado de emergencia. Sube el precio de la carne en Oruro. El precio de la carne incrementó su precio en algunos centros de abasto del país, al igual que del departamento de Oruro. En algunos puestos de venta se generó un pago adicional de entre 1 y unos 50 bolivianos. Fuertes ráfagas de viento derriban postes y levantan techos en Ixiama. También resultaron afectadas las plantaciones de plátano, papaya y maíz en los municipios de San Buenaventura y Rurrenabaque. Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.